es difícil resistirse al chocolate. La prueba es que cada año se consumen más de 7 millones de toneladas alrededor del mundo y la demanda sigue aumentando. También es una mercancía que visibiliza las profundas desigualdades globales. Verán, los principales consumidores de chocolate son personas en países del norte global, pero el ingrediente fundamental del chocolate es la semilla de cacao, la cual se extrae de un fruto que crece únicamente en el sur global. De hecho, gran parte es cultivado en África Occidental, mayoritariamente por pequeños agricultores pobres y mediando malas condiciones laborales y una pésima remuneración al productor. Incluso se ha reportado trabajo infantil. Además, producir más cacao para suplir la demanda global también lleva a que se expanda el área de cultivo, a costas del bosque y la biodiversidad. Estos problemas han motivado una producción más sostenible de cacao y Costa Rica se ha vuelto un sitio muy importante para la experimentación de técnicas para hacerlo. Pero hay un pequeño detalle. Nos dimos cuenta que en Costa Rica no se produce cacao, o sea, no se produce suficiente cacao, son como 700 toneladas al año. Entonces, ¿cómo es que un país que produce tan poco cacao se vuelve un laboratorio para orientar ese cultivo? El cacao se puede cultivar de al menos 2 formas, al sol o con sombra. Al sol es la versión más industrializada y tecnificada. Requiere de variedades genéticamente modificadas tolerantes al sol y los agroquímicos. Este estilo de producción ha sido promovido por agencias internacionales y países consumidores por décadas, con la intención de industrializar cadenas de suministro y producir mucho cacao a muy bajo precio. Pero esta producción supone problemas. Ocupa mucha tierra, con plantas sembradas en gran proximidad y el uso de tecnologías caras, como agroquímicos y especies modificadas. También hay serios efectos ambientales, como la degradación de suelos y la deforestación. Alternativamente, el cacao puede ser cultivado con sombra, es decir, bajo la cobertura de los árboles. Muchos agrónomos consideran que esto puede hacer que la finca sea biológicamente más diversa y productiva, porque el bosque produce materiales que enriquecen el suelo y atrae animales para controlar las plagas. Además, combinar cacao con árboles frutales o maderables permitiría diversificar la finca para contar con otros ingresos en situaciones de bajos precios. Y todo esto lo que ha motivado es que agencias internacionales y gubernamentales empiecen a promover el cacao como un cultivo sostenible. Mucho de este valioso conocimiento ha surgido de centros de investigación y universidades costarricenses, a pesar de que, como se dijo, es un país que produce poco cacao. Vale preguntarse, ¿por qué Costa Rica? Para entender esto, hay que volver a la década de 1970. Costa Rica contaba con una producción significativa de cacao y una cadena bien formada alrededor de la exportación transnacional. El gobierno, los centros de investigación y las agencias promovían el cacao al sol usando clones híbridos. Pero la baja diversidad biológica y la alta proximidad entre árboles en estas plantaciones las hacía vulnerables a enfermedades. Y en 1979, una epidemia de monilia destruyó buena parte de la producción. El cacao costarricense nunca se recuperó, pero hubo esfuerzos. En 1982, la crisis de la deuda provocó el abandono de los programas estatales de investigación agronómica y la actividad se trasladó ya definitivamente al sector privado. Simultáneamente se quería desarrollar cultivos sostenibles en zonas que se consideran vacíos de conservación, o sea, aledañas a áreas protegidas. Así, el cultivo del cacao a la sombra se volvió una solución para ambos problemas. Lugares como Talamanca se volvieron importantes para probar esta tesis, ya que es una región mayoritariamente cubierta por áreas protegidas y corredores biológicos, pero que también cuenta con importantes monocultivos hacia el este. Estas agencias comenzaron a promover el cacao como forma de reactivar la economía local después de la monilia, al tiempo que se protegía la cobertura forestal. El problema es que el cacao ha tenido poca incidencia en mejorar las condiciones de vida
de indígenas y no indígenas talamanqueños. Otra cosa que nos dimos cuenta es que esta cadena productiva era compleja, que tampoco generaba tanta riqueza, que realmente el cacao no estaba sacando de la pobreza a nadie. El cacao ha demostrado ser un cultivo poco rentable e inseguro, pues los precios del cacao son inestables y muy bajos. Esta ineficiencia social de la cadena global de cacao tiene que ver con que muchas de las actividades de distribución comercial y molienda en la cadena son controladas por unas pocas corporaciones transnacionales. Esto les permite recompensar muy poco al productor, quien se ve obligado a trabajar por precios muy bajos de compra, y las intervenciones tampoco atendieron muchos de estos problemas. Nosotros mapeamos los proyectos de la zona desde la década de los 70 y los 60 y nos dimos cuenta de que la mayoría lo que hacían era buscar aumentar la productividad del cacao, pero casi no ha habido esfuerzos para mejorar los precios locales o atender las asimetrías que consideramos son perjudiciales para pequeños agricultores. Luego está el tema de la baja aceptación cultural de los clones que se han ofrecido en las localidades. Se presenta como fino, pero a escala local los productores cuestionan mucho la calidad del grano que se genera, del grano sobre todo que es resultante de híbridos o de clones de los actores locales. Dicen que ese grano es de menor calidad, que es menos grasoso, que produce, o sea, que por más cantidad de mazorcas ocupan para producir un kilo de cacao. Y no son solo los actores locales, también entre los formuladores de políticas públicas está este debate constante sobre la productividad y la calidad que tiene que ver con las prioridades estratégicas del cacao en realidad. Es decir, ¿queremos hacer más cacao de baja calidad o queremos hacer poco cacao de alta calidad? Y esta es una lucha económica, pero también es una lucha cultural. El cacao no solamente es un cultivo para muchas comunidades, digamos, las comunidades indígenas tienen una visión más desde una lógica ancestral del cacao que forma parte de su cultura, y el cacao no solamente es un producto, ¿verdad? También tiene un simbolismo en la cotidianidad de los pueblos indígenas. Así que las innovaciones alcanzadas para hacer que la producción de cacao sea ambientalmente más sostenible son importantes. Aún no son suficientes para resolver desigualdades globales en su producción y consumo.